Aún en este episodio, sentí la sacudida violenta cuando las ruedas tocaron el arcén, el ruido del metal retorciéndose y el impacto brutal contra el árbol. El mundo giró, se puso patas arriba y de repente, el apagón. No fue como dormir, fue como si alguien hubiera tirado del cable del enchufe de mi existencia. El viejo John acababa de morir en aquella carretera. Estaba en un lugar que no tenía suelo, no tenía techo. Era una oscuridad tan densa que parecía tener peso, como si estuviera en el fondo del océano, pero sin agua, y no estaba solo. Comencé a escuchar lamentos, voces angustiantes, gritos ahogados de dolor que parecían venir de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de mi propia cabeza. Sentí un miedo que nunca, jamás, había sentido en vida. El miedo a estar perdido para siempre. Y entonces, él me hizo una pregunta que desmontó 75 años de mi vida. John, ¿por quién crees que vine al mundo? Antes de que pudiera responder, él dijo, vine exactamente por aquellos a los que te pasaste la vida entera pisoteando. Fue como un puñetazo en el estómago. Allí, ante la luz, entendí el horror. Me había pasado la vida entera creyendo que era el soldado de Dios, pero descubrí que yo era el villano. Entonces te invito a unirte a mí en este testimonio. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quien volvió del límite de la vida. Mi nombre es John. Si me vieras hoy, caminando por las calles empedradas aquí en este pequeño pueblo de España, donde elegí pasar los últimos años de mi vida, jamás imaginarías quién fui. Verías solo a un señor mayor, un John cualquiera, tomando su café en la plaza, observando a los turistas y viviendo una rutina tranquila, casi invisible. La gente aquí me saluda, sonríe, y yo les devuelvo la sonrisa, pero en el fondo, cargo con un peso que ninguno de ellos podría soportar. Un secreto que, durante mucho tiempo, tuve vergüenza de contar, pero que ahora, sintiendo que mi tiempo por aquí se está acabando, necesito sacar fuera. No estoy grabando esto para buscar fama, y sinceramente, ni sé si busco perdón, porque lo que hice... Bueno, hay cosas que uno carga para siempre. Pero tengo un mensaje que no vino de libros, no vino de teorías y no vino de este mundo que tocamos y vemos. Lo que tengo para decirte hoy me costó la vida, literalmente. Necesité llegar al final de la línea, necesité que mi corazón dejara de latir y que el silencio absoluto se apoderara de todo para que finalmente entendiera la verdad. Muchos de vosotros que me estáis escuchando ahora, podéis pensar que sabéis lo que es el odio. Podéis pensar que sabéis lo que es la convicción. Yo también lo pensaba. Pasé décadas de mi vida creyendo que estaba luchando una guerra santa, que estaba defendiendo a mi familia, a mi país, a mi gente, pero estaba ciego, completamente ciego, y fue necesaria una SM, una experiencia que desafía cualquier explicación lógica, para arrancar esa venda de mis ojos. Lo que vi del otro lado, lo que sentí, cambió cada célula de mi cuerpo. Hizo que el hombre que yo era, aquel hombre lleno de rabia y certezas, se desmoronara como un castillo de naipes. Hoy, viviendo aquí en Europa, lejos de donde todo sucedió, tengo la oportunidad de mirar atrás con una claridad que me asusta. Veo los caminos que recorrí en Estados Unidos, las decisiones que tomé, y siento un escalofrío en la espalda. No es fácil estar aquí, frente a una cámara, y admitir ante el mundo que fui un monstruo, porque eso es lo que fui. No existen medias tintas. Fui un líder. Me puse la capucha. Organicé, incentivé y practiqué el prejuicio racial de la forma más cruda y violenta que puedas imaginar dentro del KKK. Sé que solo con decir esas letras, KKK, muchos de vosotros ya sentís un escalofrío, una repulsión, y no os culpo. Yo siento lo mismo hoy, pero necesito que os quedéis, necesito que me escuchéis, no para que sintáis pena por mí, lejos de eso.
sino porque lo que se me reveló cuando me apagué, cuando salí de este cuerpo y fui a un lugar donde la mentira no consigue entrar, es algo que todo ser humano necesita saber. Es un aviso. Es una alerta urgente sobre el veneno que dejamos entrar en el corazón sin darnos cuenta. Yo soy la prueba viviente de que es posible cambiar, pero también soy la prueba de que el precio de la ignorancia es demasiado alto. Volví. Me dieron una segunda oportunidad, sabe Dios por qué, tal vez justamente para estar aquí hoy, hablando contigo. Así que, por favor, deja de lado el juicio por unos minutos. Olvida quién soy ahora, este viejecito inofensivo en España. Quiero llevarte dentro de la mente de quien yo era, y mostrarte cómo el odio se disfraza de virtud, y cómo, al final de cuentas, solo existe una verdad que importa. Y esa verdad, cuando choca de frente con nosotros, no pide permiso, lo derriba todo. Prepárate, porque lo que voy a contar no es un cuento para dormir. Es un relato real, crudo y espero transformador. Lo que tengo para contar hoy gira en torno a una única, pero poderosa palabra: verdad. Parece simple, ¿no? Pero la verdad es la cosa más difícil de encarar cuando has pasado 75 años construyendo tu vida sobre una mentira. Mi historia, que voy a detallar para vosotros paso a paso, promete revelar lo que sucede cuando se abre el telón y te ves forzado a mirar al espejo de tu alma sin ningún filtro, sin ninguna excusa. Trata sobre cómo el odio, ese sentimiento que nutrí y cultivé con tanto orgullo, fue desenmascarado en el momento en que me apagué de este mundo. Durante décadas, caminé por la tierra creyendo que era un hombre justo. Más que eso, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Mirad qué ironía y qué peligro tiene eso. Yo no era un villano de dibujos animados que sabía que estaba haciendo el mal. No. Yo era un hombre convencido. Creía que el prejuicio racial era un orden natural, una ley divina. Y es exactamente sobre eso de lo que necesitamos conversar. Sobre cómo uno puede estar completamente equivocado, creyendo que está cargado de razón. Esa es la trampa más peligrosa que existe. Mi experiencia, esa SM que puso mi mundo patas arriba, no fue solo un paseo por un túnel de luz. Fue una confrontación. Fue el momento en que todas las justificaciones que usaba para mis acciones en el KKK se vinieron abajo. Cuando mi corazón se paró aquel día, no me llevé mis títulos, no me llevé mi posición de liderazgo, no me llevé el honor distorsionado que creía tener. Me llevé solo lo que era por dentro. Y lo que vi, lo que vi me hizo llorar como a un niño. Quiero que entiendas que esta historia trata sobre la redención. Sí, pero una redención dolorosa. No es ese tipo de historia bonita donde el tipo malo se vuelve bueno de la noche a la mañana por arte de magia. Fue un proceso de romper huesos espirituales, si es que eso tiene sentido para ti. Fue necesario que saliera de mi cuerpo, que dejara esta existencia física, para que alguien mucho más grande que yo me mostrara que la visión que tenía de la vida era una enfermedad. Hoy, sentado aquí en la terraza de mi casa en España, viendo el sol ponerse, pienso en cuántos hombres y mujeres viven todavía presos en esa misma mentalidad que casi me destruyó. Personas que creen que defender el prejuicio racial es defender la cultura, o la familia, o la religión. Si tú por algún motivo cargas una pizca de ese sentimiento en el corazón, o si conoces a alguien que lo carga, te pido que prestes mucha atención a lo que vendrá a continuación. Mi SM me probó que lo que hacemos aquí resuena en la eternidad, y me mostró que el amor no es solo una palabra bonita para tarjetas de Navidad. Es la única moneda que vale algo del otro lado. Vi la verdad sobre las personas que odiaba. Vi la verdad sobre mí mismo. Y esa verdad me liberó, pero primero me destruyó. Necesité dejar de ser el John del KKK para finalmente empezar a ser un ser humano de verdad. Y es ese viaje, desde el pozo más hondo del odio hasta la luz de la comprensión, lo que os voy a narrar ahora. Porque si existe esperanza para un viejo testarudo y lleno de prejuicios como fui yo,
entonces existe esperanza para cualquiera. Pero el aviso queda dado. La verdad duele antes de curar. Me llamo John. Cumplo 75 años este año. 75 años de una vida que fue, en su mayor parte, desperdiciada en una ilusión terrible. Cuando me miro al espejo hoy, aquí en mi baño en España, veo las arrugas, veo el pelo blanco, veo a un hombre que podría ser el abuelo de cualquiera, ese viejecito simpático que da maíz a las palomas en la plaza. Pero la identidad que cargué por dentro durante la mayor parte de mi existencia fue algo mucho más sombrío, algo que manchó mi alma de una forma que pensé que nunca saldría. Necesito que entendáis bien con quién estáis hablando. No fui solo un chaval confundido que frecuentó una o dos reuniones de grupos extremistas. No fui un simpatizante pasivo que se quedaba callado asintiendo al prejuicio racial. No, fui un líder. Fui una figura de autoridad dentro del KKK. Dediqué mi juventud, mi edad adulta, mi energía y, tristemente, mi corazón, a la causa de la supremacía blanca. Durante años, subí en la jerarquía, gané títulos, di órdenes e influencié a decenas, tal vez cientos de otros hombres a seguir el mismo camino de oscuridad que yo recorría. Para mí, aquello era la verdad absoluta. Creía con cada fibra de mi ser que el hombre blanco tenía un lugar especial en el mundo por encima de todos los demás. Miraba a las otras razas no como a mis hermanos, sino como errores, como algo inferior que necesitaba ser controlado o separado. Cargaba esa convicción con un orgullo enfermizo. Creía que estaba protegiendo mi herencia, protegiendo el futuro de los niños blancos. ¡Qué broma de mal gusto! No estaba protegiendo nada, estaba destruyéndolo todo a mi alrededor, incluyéndome a mí mismo, solo que no lo sabía. En mi vida cotidiana, trabajaba en la construcción. Levantaba edificios, arreglaba estructuras, trabajaba con las manos. Era un trabajo honesto, duro, típico de un americano común. Pero mientras construía casas para que la gente viviera, por dentro, estaba ayudando a construir muros de división entre los seres humanos. Era un hombre de dos caras. De día, el trabajador, el ciudadano, de bien. Por la noche, o los fines de semana, el líder del KKK, el hombre que planeaba cómo mantener el orden a través del miedo y de la intimidación. Es difícil para mí decir esto en voz alta. Se me seca la garganta. Se me hace un nudo en el estómago al admitir que fui ese tipo de persona. Pero no puedo suavizar la historia. Si dijera que fui solo medio prejuicioso, os estaría mintiendo a vosotros y a Dios. Era un fanático. Era un seguidor convencido de la supremacía blanca. Creía que sabía más que todo el mundo. Miraba a los activistas de derechos civiles, miraba a las personas que predicaban la igualdad y sentía asco. Creía que estaban destruyendo el mundo, cuando en realidad el destructor era yo. Esa era mi identidad. John, el líder, el supremacista, el hombre que estaba seguro de todo. Y fue ese hombre, lleno de arrogancia y certezas podridas, quien necesitó encarar el final de la línea. Fue ese hombre quien necesitó pasar por la experiencia de salir del cuerpo para descubrir que su currículum de odio no valía nada del otro lado. En realidad, todo aquello que yo consideraba mis medallas de honor dentro de la organización, allí del otro lado, se revelaron cadenas pesadas que me arrastraban hacia abajo. Esta es mi confesión inicial. Fui el peor tipo de ciego, aquel que no quiere ver, hasta que la luz de aquella experiencia me forzó a abrir los ojos. Antes de aquel día fatídico, antes de que todo cambiara, mi vida se regía por una brújula rota. Necesito ser muy honesto con vosotros sobre cómo funcionaba mi mente, porque sin entender eso, no entenderéis la magnitud del milagro que me ocurrió. Yo no me despertaba por la mañana pensando, hoy voy a ser malo. Nadie piensa así. El villano de la vida real, el tipo lleno de prejuicio racial como lo era yo, se despierta pensando que es el héroe de la historia. Y es ahí donde reside el peligro real.
Miraba a las personas negras y, sinceramente, no conseguía ver humanidad en ellas. Para mí, eran biológica, intelectual y espiritualmente inferiores. Veía un abismo entre nosotros y ellos. Los miraba con un desprecio frío, calculado. Si me cruzaba con un hombre negro por la calle, me cambiaba de acera, no por miedo, sino por asco. Escupía al suelo. Sentía que su simple presencia en el mismo espacio que yo ensuciaba el ambiente. Y cargaba ese sentimiento podrido dentro de mi casa, en mi trabajo en la construcción, en las conversaciones con mis amigos. Pero el aspecto más terrible y el que más me duele hoy cuando pienso en ello aquí desde mi terraza en España, es cómo usaba la fe. No era un ateo sin moral. Al contrario, me consideraba un cristiano ejemplar. Iba a la iglesia todos los domingos, me sabía los himnos, decía amén con fervor. Pero la Biblia que yo leía estaba filtrada por las lentes de mi odio. Usaba el libro sagrado no para aprender a amar, sino para justificar mi prejuicio racial. Rebuscaba versículos sueltos, sacaba frases de contexto y montaba un rompecabezas que solo existía en mi cabeza enferma para probar que yo tenía razón. Creía que la separación de las razas era una orden divina. Decía a quien quisiera escuchar: Dios lo hizo así, ¿quiénes somos nosotros para mezclar? Transformaba al creador del universo en un cómplice de mi racismo. Cogía la santidad y la usaba para cubrir la podredumbre de mis actitudes. Imaginad la arrogancia de eso. Creía que Dios pensaba exactamente como yo. Reduje a Dios al tamaño de mi prejuicio. Leía sobre el amor al prójimo y, en mi cabeza distorsionada, el prójimo era solo quien se parecía a mí, quien tenía la piel blanca como la mía. El resto no contaba. Esa era mi vida antes del cambio. Una vida de certezas absolutas y corazón de piedra. No tenía dudas, no tenía crisis de conciencia. Dormía tranquilo por la noche, creyendo que estaba garantizando mi lugar en el cielo por combatir lo que yo llamaba impureza. Enseñaba eso a los más jóvenes en el KKK con la autoridad de un pastor. Les decía que odiar al diferente era una forma de amar a Dios. ¿Conseguís percibir el nivel de locura? Era un sepulcro blanqueado, como dice en la Biblia, blanco y limpio por fuera, manteniendo las apariencias de un ciudadano respetable, trabajador, pagador de impuestos, pero por dentro estaba lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Me movía el odio, pero lo llamaba justicia. Me movía el miedo, pero lo llamaba coraje. Viví así durante décadas, ciego, sordo y mudo a la verdad, hasta el momento en que mi corazón se paró y fui forzado a ver que la Biblia que yo predicaba no tenía nada que ver con el Dios que me esperaba del otro lado. Estaba caminando a pasos agigantados hacia el abismo, creyendo que estaba subiendo la montaña. Y entonces sucedió. Fue en un día que parecía común, un día como cualquier otro. Estaba conduciendo mi camioneta, volviendo de un encuentro con el club, como llamábamos a las reuniones del KKK, para no levantar sospechas. Sentía una opresión en el pecho, pero la ignoré, creyendo que era indigestión o estrés. De repente, el mundo giró. Un dolor agudo, como un cuchillo caliente, atravesó mi brazo izquierdo y explotó en mi pecho. Recuerdo el sonido de los neumáticos chirriando, el metal retorciéndose cuando me salí de la carretera y me estrellé, y después, el silencio. Un silencio absoluto, pesado, definitivo. En aquel momento, mi cuerpo se quedó atrás, aplastado entre los hierros, pero yo continué. No sabía lo que estaba pasando. Pensé, ¿es esto? Así es como acaba. Estaba en la oscuridad total. No era solo oscuro como una habitación sin luz, era una oscuridad viva, asfixiante. Escuchaba voces, lamentos, cosas que me hacían temblar, incluso sin tener un cuerpo físico para temblar. Estaba aterrorizado. Pero entonces, en medio de aquella negrura surgió una luz. No era el sol, no era una lámpara, era una presencia.
y de esa luz emergió la figura a la que pasé la vida entera diciendo que servía, Jesús. Ahora, parad y pensad en lo que yo esperaba. Yo esperaba un abrazo. Esperaba escuchar: muy bien, John, siervo fiel. Luchaste el buen combate, protegiste la raza, mantuviste la pureza. Saqué pecho, incluso en espíritu, listo para recibir mi medalla. Pero cuando le miré a los ojos, Dios mío, el suelo desapareció bajo mis pies. No había orgullo en su mirada. Había una tristeza infinita. Había un dolor que parecía cargar el peso del mundo. Él no necesitó hablar con palabras humanas. La comunicación allí es diferente, es directa. Va de su mente a la tuya sin filtros, sin posibilidad de malentendidos. Y el mensaje que me transmitió fue como un trueno. ¿Qué has hecho? En ese instante, toda mi vida pasó ante mí, pero no desde mi punto de vista. Vi mis acciones, mis palabras de odio, mis actos de prejuicio racial, pero vi todo eso a través de sus ojos y a través de los ojos de las personas a las que ataqué. Sentí el dolor de cada familia negra que intimidé. Sentí el miedo de cada niño que vio una cruz ardiendo en el patio por mi culpa. Y lo peor de todo, sentí el amor que Jesús tenía por ellos. Aquel amor inmenso, arrollador, que cubría exactamente a las personas que yo llamaba enemigas. Fue un choque térmico espiritual. Me di cuenta, con un horror que no cabe en palabras, de que había pasado 70 años luchando contra el propio Dios que decía adorar. Él me mostró la verdad que evité durante décadas. Me mostró que cada vez que citaba la Biblia para menospreciar a alguien por el color de su piel, estaba blasfemando. Me mostró que el prejuicio racial no era una orden divina, era una enfermedad humana, un veneno que bebí y serví a otros. Intenté argumentar, intenté decir: pero Señor, fue en tu nombre. Pero las excusas se convirtieron en cenizas en mi boca. Ante la verdad pura, la mentira no consigue mantenerse en pie. Vi que mi guerra santa era en realidad una rebelión contra el amor. Yo estaba en el bando equivocado. Yo, el líder, el respetado John, el hombre de fe. Yo era el villano de la historia. Aquella luz reveló cada rincón sucio de mi alma. No había capucha blanca que pudiera esconderme allí. Estaba desnudo ante la eternidad, cargando toneladas de odio que ahora parecían plomo derretido en mi espalda. Fue allí, en aquel encuentro fuera del tiempo y del espacio, donde el viejo John comenzó a morir de verdad, para que tal vez, si hubiera misericordia, uno nuevo pudiera nacer. Entendí que había vivido una mentira completa, y el dolor de ese descubrimiento fue peor que el dolor del infarto que me sacó de aquí. Para que entendáis cómo un hombre llega al punto de ver el mal como bien y el bien como mal, tenemos que volver atrás en el tiempo. Necesitamos volver al principio de todo. Nací en 1949, en el estado de Georgia, justo en el corazón del sur de los Estados Unidos. Era un mundo diferente, un mundo en blanco y negro, y no estoy hablando de la televisión. Estoy hablando de las calles, de las escuelas, de las fuentes de agua, de las iglesias. Todo estaba dividido. Y en aquella época, en el lugar donde crecí, esa división no era solo una ley de los hombres. Para nosotros, era la ley de Dios. Crecí en una casa que, para quien mirara desde fuera, era el modelo perfecto de la familia cristiana americana. Césped cortado, valla blanca, cena en la mesa puntualmente a las 6 de la tarde. Mi padre no era solo el cabeza de familia, era un pastor, un hombre respetado en la comunidad, alguien a quien la gente buscaba para pedir consejos, para orar por los enfermos, para bautizar a sus hijos. Tenía una voz grave, firme, que hacía temblar las paredes de la iglesia cuando predicaba. ¿Y yo? Yo era solo un niño, el pequeño John, que miraba a aquel hombre gigante con una mezcla de miedo y adoración absoluta. El problema es que el mismo hombre que predicaba sobre la salvación el domingo por la mañana, enseñaba el odio en la mesa de la cena durante la semana. Pero él no lo llamaba odio, nunca.
Lo llamaba orden divino. Desde que era lo suficientemente pequeño para entender las palabras, aprendí que el prejuicio racial no era un pecado, sino una virtud. Aprendí que mantener las razas separadas era la voluntad directa del Creador. Mi padre abría la Biblia, aquella Biblia pesada de tapa de cuero que estaba en la mesa de centro, y leía versículos para mí y para mis hermanos, explicando con toda la calma del mundo que Dios había creado al hombre blanco para liderar y a las otras razas para servir. Imaginad la cabeza de un niño escuchando eso. Un niño no cuestiona al Padre, especialmente cuando el Padre habla en nombre de Dios. Para mí, aquello era tan cierto como la gravedad. Si soltaba una piedra, se caía. Si veía a una persona negra, era inferior. Eran hechos de la vida. No tenía contacto con nadie que pensara diferente. Mis tíos pensaban así. Los vecinos pensaban así. Los diáconos de la iglesia pensaban así. Estaba sumergido, ahogado en esa mentalidad desde la cuna. Mi padre solía decir que el mundo se estaba maculando, que existían fuerzas intentando mezclar lo que Dios había separado. Hablaba con una convicción tan apasionada que yo sentía orgullo de formar parte de aquella familia. Sentía que teníamos un secreto, una misión especial de proteger la pureza del mundo. No veía la maldad en ello, veía lealtad. Veía a un hijo intentando agradar al Padre y, por extensión, intentando agradar a Dios. Fue en ese suelo fértil de distorsión religiosa donde crecieron las raíces de mi prejuicio. No fue en la calle, no fue con malas compañías en callejones oscuros. Fue dentro de casa, con himnos sonando en la radio y olor a pastel de maíz saliendo del horno. Es eso lo que lo hace todo tan aterrador. El mal no entró en mi vida derribando la puerta principal con un arma en la mano. Entró disfrazado de piedad, sosteniendo una Biblia y hablando suave. Fui programado para ser racista antes incluso de saber atarme mis propios zapatos. Hoy, viviendo aquí en España, lejos de aquella realidad de Georgia de los años 50, miro hacia atrás y veo a aquel niño que fui con una pena inmensa. No tuve oportunidad. A esa edad era como una esponja, absorbiendo el veneno que mi padre destilaba gota a gota, creyendo que era medicina. Y ese veneno, desgraciadamente, moldeó cada paso que daría durante las siguientes décadas hasta que la muerte, o mejor dicho, mi ida temporal de aquí, me mostrara el tamaño de la mentira que llamé vida. Adoctrinamiento es una palabra fuerte, lo sé. Generalmente, cuando escuchamos esto, imaginamos campos de entrenamiento militar o sectas extrañas aisladas en medio del monte. Pero el adoctrinamiento más eficiente, aquel que realmente se pega al alma y no sale más, ocurre en la mesa de la cena, entre bocado y bocado, con la televisión encendida de fondo o, en mi caso, con la radio sonando bajito. En mi casa, el adoctrinamiento tenía olor a café recién hecho y sonido de páginas de Biblia pasando. Era algo doméstico, rutinario, y por eso mismo, terriblemente peligroso. Nuestra rutina era sagrada. Oración antes de levantarse, lectura de la Biblia después del desayuno, oración antes del almuerzo, culto doméstico antes de dormir. Si miraras por la ventana, verías una familia devota, pero quien estuviera allí dentro sentía el frío. Había mucha religión en mi casa, mucha regla, mucho se puede y no se puede, pero había poquísimo amor. La palabra amor, por cierto, se usaba de una forma extraña. Mi padre decía que nos amaba cuando nos corregía con severidad. Decía que Dios amaba a su pueblo, pero su pueblo, en su cabeza, era un grupo muy restringido y exclusivo, que curiosamente se parecía mucho a él. No había espacio para preguntas. La fe que recibí no era una invitación a conocer a Dios, era un manual de instrucciones rígido. Y la regla número 1 de ese manual era la jerarquía. Mi padre me enseñó, antes incluso de que aprendiera a sumar en el colegio, que el universo funcionaba como una escalera. En la cima estaba Dios.
Justo debajo, el hombre blanco. Después, la mujer blanca. Y allá abajo, bien lejos, en el escalón de la servidumbre, estaban las personas de otras razas, especialmente los negros. Esto no se discutía como una opinión política. Se enseñaba como si fuera biología, como si fuera la voluntad expresa del Creador. Recuerdo noches enteras escuchando a mi padre leer el Antiguo Testamento. Le gustaban las partes de guerra, de conquista, de separación de pueblos. Ignoraba casi todo lo que Jesús habló sobre compasión y se centraba en las leyes antiguas que podía distorsionar para justificar el prejuicio racial. Decía: «Mira, John, a Dios no le gusta la mezcla. Dios separó el día de la noche, la tierra del mar. Nosotros tenemos que mantener esa separación». Y yo, siendo un niño, asentía con la cabeza, absorbiendo aquello como la verdad absoluta. Crecí creyendo que sentir empatía por alguien de otro color era una debilidad, un defecto espiritual. Era un ambiente donde el afecto era condicional. Eras aceptado si seguías las reglas. Si mostrabas cualquier señal de duda, o peor, cualquier señal de simpatía por los de fuera, el ambiente se ponía pesado. El silencio de mi padre era peor que cualquier grito. Nos miraba con una decepción helada, como si hubiéramos traicionado un linaje sagrado. Entonces, para ser amado, o por lo menos para ser aceptado en aquella casa, tuve que endurecer mi corazón. Tuve que aprender a apagar mi humanidad cuando miraba a una persona negra. Esa fue mi escuela. No aprendí a odiar en la calle. Aprendí a odiar arrodillado en la alfombra del salón, con las manos juntas, rezando a un Dios que mi padre inventó. Un Dios que no tenía misericordia, solo reglas. Un Dios que prefería el orden a la bondad. Y cuando creces creyendo que el Todopoderoso está de tu lado y contra los otros, te sientes invencible. Te sientes autorizado a hacer cualquier cosa. Fue allí, en aquellos cultos domésticos sin alma, donde el líder del KKK comenzó a ser forjado, mucho antes de que yo me pusiera cualquier capucha. Fui entrenado para ser un soldado de una guerra que solo existía en la cabeza de mi padre, y desgraciadamente fui un alumno ejemplar. Entre todas las cosas que mi padre me enseñó, hubo una lección específica que sirvió como los cimientos de hormigón armado para todo el edificio de mi prejuicio. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era una tarde lluviosa. Estábamos en el salón, y él abrió la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 25. Pasó su dedo grueso y calloso sobre las letras minúsculas y me hizo leer en voz alta: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Leí, medio tartamudeando, sin entender bien qué tenía aquello que ver conmigo o con el mundo exterior. Fue ahí cuando comenzó la explicación que moldearía mi visión del mundo durante los próximos 50 años. Me habló sobre la maldición de Cam. Según su interpretación, que era la interpretación estándar de casi todo el mundo en mi círculo y en el KKK, Cam, uno de los hijos de Noé, había cometido un pecado vergonzoso al ver a su padre desnudo, y como castigo, Dios habría maldecido la descendencia de Cam, haciendo su piel oscura como una señal eterna de servidumbre. Mi padre me miró a los ojos y dijo con una seriedad mortal: «John, entiende esto. Las personas negras no están en la situación que están por casualidad. No son pobres u oprimidas por causa de la sociedad. Son así porque Dios decretó que deben servir. Es su destino, es su marca». Podéis imaginar el poder destructivo de esa idea en la cabeza de un niño. Aquello resolvió todos mis dilemas morales antes incluso de que aparecieran. Si veía a un hombre negro sufriendo, no necesitaba sentir pena, porque aquello era el cumplimiento de una profecía bíblica. Si veía injusticia, no era injusticia de verdad, era el orden natural siendo aplicado. Esa tal maldición de Cam funcionaba como un escudo impenetrable contra mi propia conciencia. Me daba permiso divino para sentirme superior. Mi padre insistía en que
Intentar elevar la posición social de una persona negra o tratarla como igual era un acto de rebeldía contra Dios. Decía, si Dios dijo que ellos son siervos de siervos, ¿quiénes somos nosotros para intentar hacerlos reyes? Quien intenta hacer eso está luchando contra la voluntad del Señor. ¿Percibís la trampa mental? Crecí creyendo que practicar el prejuicio racial era una forma de obediencia religiosa. Creía que estaba respetando la Biblia al despreciar a mis semejantes. Esa doctrina se repetía constantemente. No era solo una vez u otra. Siempre que pasábamos por un barrio pobre de mayoría negra o veíamos noticias sobre los movimientos civiles, mi padre negaba con la cabeza y murmuraba, están intentando huir de la maldición, pero no se puede huir de Dios. Y yo estaba de acuerdo. Miraba a aquellas personas y no veía seres humanos con sueños, miedos y talentos. Veía hijos de Cam. Veía objetos teológicos marcados para el trabajo manual y para la sumisión. Eso deshumaniza al otro de una forma completa. Hoy, después de haber pasado por mi SM y de haber visto la verdad en los ojos de Jesús, sé que todo eso era una mentira grotesca. Jesús me mostró que la maldición era sobre Canaán, un pueblo específico en una época específica, y no tenía nada, absolutamente nada que ver con la raza negra o con África. Él me mostró que el color de la piel es solo una variación de su magnífica creación, y no una marca de pecado. Pero en aquella época la maldición de Cam era mi verdad absoluta. Era la excusa perfecta para todo el odio que vendríamos a derramar. Construí mi vida sobre un error de interpretación bíblica, usando la palabra de Dios para justificar el trabajo del diablo. Y cargar con la conciencia de eso hoy es la carga más pesada que tengo. Si mi casa fue la escuela primaria de mi prejuicio, la iglesia fue la universidad. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente perturbadora para quien mira desde fuera. Cuando piensas en la iglesia, imaginas un lugar de refugio, de paz, de amor al prójimo, ¿verdad? Pero la iglesia donde crecí, y a donde la mayoría de la gente de mi ciudad iba, funcionaba como una verdadera incubadora para la ideología de la supremacía blanca. No era un lugar donde el odio se combatía. Era un lugar donde el odio era bautizado, bendecido y enviado a las calles con la aprobación divina. Los domingos por la mañana, el escenario era lindo. Hombres de traje alineado, mujeres con sus mejores vestidos, niños con el pelo peinado. El coro cantaba himnos antiguos, canciones sobre la gracia maravillosa y la sangre del Cordero. Pero, si prestaras atención a los sermones o a las conversaciones que ocurrían en el aparcamiento después del culto, te darías cuenta de que había algo muy podrido escondido bajo aquella fachada de santidad. El púlpito no se usaba solo para hablar de Jesús, se usaba para reforzar nuestra visión política y social de que el mundo pertenecía a los blancos y que debíamos luchar para mantenerlo así. Lo que tardé años en entender y que solo quedó claro después de mi experiencia del otro lado es que el KKK y la iglesia en aquella época y en aquel lugar eran prácticamente la misma entidad. No oficialmente, claro. No había carteles diciendo «Bienvenidos a la iglesia del KKK». Pero los miembros eran los mismos. Los hombres que pasaban el cestillo de la ofrenda, los diáconos que servían la cena, los líderes del grupo de jóvenes. Muchos de ellos, cuando caía la noche, cambiaban el traje de domingo por las vestes blancas y capuchas de la organización. Crecí viendo a esos hombres como pilares de la moralidad. Para mí, no había contradicción alguna. Al contrario, parecía que participar en el KKK era la extensión natural de ser un buen cristiano. En la iglesia aprendíamos la teoría, que éramos el pueblo elegido, que la mezcla era pecado, que debíamos protegernos. En el KKK poníamos eso en práctica. La iglesia nos daba la justificación espiritual, y el club nos daba los medios para actuar.
Era un sistema perfecto de retroalimentación. Salíamos del culto sintiéndonos justificados en nuestro prejuicio racial, sintiendo que Dios estaba aplaudiendo nuestras actitudes. Había un secreto compartido, un entendimiento silencioso entre los bancos de la iglesia. Cuando un acto de violencia contra una familia negra ocurría en la ciudad durante la semana, el domingo siguiente, nadie condenaba aquello en el culto. Al contrario, había miradas de aprobación, apretones de manos más firmes, como si dijeran, «Buen trabajo, hermano». La violencia se veía como una herramienta necesaria para mantener la santidad de nuestra comunidad. Rezábamos pidiendo fuerza para resistir a los enemigos, y en nuestra cabeza los enemigos eran los negros que querían derechos iguales. Imaginad el peligro de esto. Cuando convences a un hombre de que su prejuicio es sagrado, creas un fanático imposible de parar. Yo miraba al pastor, muchas veces mi propio padre o amigos suyos, y veía la boca de Dios hablando. Si ellos decían que el KKK era una fuerza del bien, ¿quién era yo para dudar? La iglesia, en vez de ser un hospital para el alma, funcionaba como un cuartel general. Nos daba la armadura moral para que pudiéramos cometer atrocidades sin perder el sueño. Iba allí buscando a Dios, pero lo que encontraba era un espejo distorsionado que solo reflejaba nuestra propia arrogancia. Y fue en ese ambiente, rodeado de himnos y oraciones, donde me preparé para convertirme en el monstruo que fui. Si te está gustando el testimonio y todo lo que se está revelando sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de este viaje. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Continuamos. Existe un recuerdo que quedó grabado en mi mente con la fuerza de un hierro al rojo vivo. Tenía solo 12 años de edad. Era una noche oscura de verano, de esas en las que el aire es húmedo y caliente, y los grillos no paran de cantar. Mi padre me dijo que me pusiera mi ropa de domingo, lo que me pareció extraño, porque era un martes por la noche. Él estaba agitado, con un brillo diferente en los ojos, una mezcla de ansiedad y orgullo. Me dijo, «John, hoy vas a ver algo que te hará entender quiénes somos de verdad». Entramos en su vieja camioneta y condujimos por caminos de tierra que yo no conocía, yendo cada vez más profundo en el bosque, lejos de los ojos de la ciudad. Cuando llegamos a un claro en medio de los árboles, vi que no estábamos solos. Había decenas de hombres allí. A algunos los reconocía de la iglesia, otros eran vecinos, el dueño de la tienda de comestibles, el mecánico. Estaban conversando en voz baja, un tono respetuoso, casi como si estuvieran a punto de comenzar un funeral o una oración muy importante. En el centro del claro, erguida contra el cielo negro, había una estructura enorme de madera, envuelta en paños empapados en queroseno. El olor fuerte del combustible ardía en mi nariz, pero no me quejé. Estaba hipnotizado. Sabía que algo grande estaba por suceder. De repente, el silencio cayó sobre el grupo. Alguien encendió una cerilla. Fue todo muy rápido. El fuego subió por la madera con un rugido. ¡Bosh! Y en cuestión de segundos, aquella cruz gigante estaba en llamas. Las llamaradas lamían el cielo, iluminando las copas de los árboles y los rostros de los hombres a mi alrededor. Para quien mirara desde fuera, para una familia negra que viera aquello de lejos, aquella imagen era el símbolo puro del terror, de la muerte, de la amenaza, de que ellos podrían ser los próximos en arder. Pero quiero que entendáis lo que el niño de 12 años vio, porque fue eso lo que me atrapó. Yo no vi odio, no vi violencia. Miré a mi padre, con el rostro iluminado por la luz naranja del fuego, y él puso su mano pesada en mi hombro. Se agachó para quedar a mi altura y dijo con la voz embargada de emoción, «Hijo, mira esto. ¿Sabes por qué quemamos la cruz?» Negué con la cabeza, con los ojos abiertos de par en par. Él sonrió y señaló al fuego. «No es para destruir, John. Es para iluminar. La cruz en llamas simboliza la luz de Cristo disipando las tinieblas del mundo.
Nosotros somos los portadores de esa luz. Nosotros somos los guardianes que mantienen la oscuridad lejos de nuestra gente. Aquello entró en mi corazón como una flecha. En aquel momento me sentí parte de algo heroico. Miré aquella cruz ardiendo y me pareció la cosa más bonita que había visto jamás. Sentí un escalofrío en la espalda, una sensación de poder y de propósito. Pensé, «Guau, somos los soldados de Dios». Consiguieron coger un símbolo de intimidación brutal y transformarlo, en mi cabeza inocente, en un símbolo de pureza y fe. Me enseñaron a amar el fuego que destruía la paz de los otros. Hoy, aquí en España, cuando veo una hoguera o chimenea, a veces me viene aquel olor a queroseno a la memoria y me dan náuseas, porque ahora sé la verdad. Ahora sé que aquella luz de la que mi padre hablaba era, en realidad, la oscuridad más profunda disfrazada. Usaron la imagen de Jesús para validar el terrorismo doméstico. Pero a los 12 años, fui conquistado por la belleza teatral de aquel momento. Salí de aquel claro sintiéndome más alto, más fuerte y, trágicamente, más listo para odiar a cualquiera que, según mi padre, representase las tinieblas que aquella cruz debía combatir. Fue la noche en que mi inocencia comenzó a arder junto con aquella madera. Hoy, el mundo entero celebra el nombre de Martin Luther King Jr. Existen festivos, calles con su nombre, estatuas en plazas públicas. Aquí en Europa, la gente habla de él como un santo moderno, un hombre que trajo luz a una nación dividida. Pero necesito llevaros de vuelta al salón de mi casa en los años 60 para que entendáis cómo funciona la mente de un fanático. En aquel tiempo y en aquel lugar, el nombre Martin Luther King no se pronunciaba con respeto, se pronunciaba con veneno. Para nosotros, él no era un libertador, era el enemigo número 1, la personificación de todo lo que amenazaba nuestro modo de vida. Mi padre y los líderes de nuestra comunidad, estoy hablando de gente importante, comerciantes, policías y, claro, otros miembros del KKK, tenían una narrativa muy bien construida sobre él. No decían solo, no nos gusta porque es negro. Eso sería demasiado simple. No, el agujero era más profundo. Atacaban su fe. Decían que King era un falso profeta, un lobo con piel de cordero que usaba la sotana de pastor para engañar a los fieles y destruir el verdadero cristianismo. ¿Conseguís percibir la astucia de esa mentira? Mi padre señalaba a la televisión cuando King aparecía dando sus discursos y decía, «Mira a ese hombre, John. Habla de amor, habla de paz, pero lo que quiere de verdad es el caos. Quiere mezclar lo que Dios separó. Es un agente del comunismo enviado para destruir la América cristiana desde dentro». Yo escuchaba aquello y sentía un miedo genuino. No veía a un hombre luchando por derechos civiles. Veía a un monstruo que quería acabar con mi familia, con mi iglesia, con mi futuro. La retórica era constante. En la barbería, a la salida del culto, en las cenas de los domingos, el tema siempre volvía a aquel agitador. Los líderes comunitarios reforzaban la idea de que el verdadero cristianismo era aquel que mantenía el orden, la jerarquía y la separación de las razas. Cualquier cosa diferente a eso se veía como herejía. Decían que Martin Luther King Jr. estaba pervirtiendo el evangelio al predicar la igualdad. Citaban versículos bíblicos fuera de contexto para probar que la igualdad social era una idea del diablo, no de Dios. Crecí creyendo que odiar a Martin Luther King era un deber moral. Creía que al odiarlo, estaba defendiendo a Jesús. Es una inversión total de valores, lo sé. Pero cuando eres joven y todos los adultos a los que admiras dicen la misma cosa, no tienes escapatoria. Veía las marchas en la TV, veía a las personas siendo arrestadas y no sentía compasión. Sentía rabia. Pensaba, ¿por qué no paran? ¿Por qué no aceptan el lugar que Dios les dio?
Creía que estaban provocando la ira divina. Ese lavado de cerebro fue tan profundo que, durante muchos años, incluso después de que fuera asesinado, todavía creía que el mundo estaba mejor sin él. Celebraba su muerte como si fuera una victoria del bien contra el mal. Hoy, ese recuerdo me da náuseas. Hoy veo que él estaba intentando salvarnos de nosotros mismos, intentando mostrarnos el camino del amor que yo tanto ignoraba. Pero en aquella época, blindado por las mentiras de mi padre y por la aprobación de mi comunidad, veía al Dr. King como el anticristo. Y esa creencia reforzada día tras día fue el combustible que mantuvo la hoguera de mi odio encendida durante tanto tiempo. En la mayoría de las familias normales, la violencia es algo que se lamenta. Cuando ves una noticia trágica en el periódico, un ataque, una muerte, la reacción natural es quedarse impactado, negar con la cabeza y decir, «¡Qué mundo terrible vivimos!». Pero en la casa donde crecí, la lógica estaba invertida. La violencia contra personas de otras razas no se veía como un crimen o una tragedia. Se veía como una herramienta necesaria, casi como una escoba usada para limpiar la suciedad de la casa. Y mi padre se aseguraba de enseñarme esto usando la historia como ejemplo. Había una historia en particular que a mi padre le encantaba contar. Había sucedido mucho antes de que yo naciera, en 1921, allí en Birmingham, pero hablaba de ella como si hubiera sido ayer. Trataba sobre un pastor metodista, un hombre llamado Edwin Stephenson, que cogió un arma y mató a un cura católico, el padre James Coyle, a plena luz del día, en la terraza de la rectoría. ¿Y sabéis por qué hizo eso? Porque el cura había realizado la boda entre la hija del pastor, una chica blanca, y un hombre puertorriqueño. Cuando mi padre contaba esa historia, sus ojos brillaban. No hablaba del asesinato con horror, hablaba con admiración. Decía, «John, presta atención. Aquel hombre, el señor Stephenson, no estaba solo enfadado. Estaba cumpliendo con su deber de padre y de hombre blanco. Estaba protegiendo su sangre de ser contaminada. Y la parte favorita de mi padre venía al final, el juicio. El pastor fue juzgado por un jurado compuesto solo por hombres blancos y a pesar de haber matado a un hombre desarmado delante de testigos, fue absuelto. Salió libre. Para mi padre esa absolución era la prueba definitiva de que Dios y la sociedad estaban del lado del prejuicio racial. Golpeaba la mesa y decía, «Mira, hijo, cuando la ley de los hombres falla, la ley de la raza prevalece». Aquel jurado sabía que mezclar las razas es un crimen peor que matar a un hombre. ¿Conseguís entender lo que eso hace con la cabeza de un adolescente? Me estaba enseñando que la vida de una persona que no fuera blanca, o de alguien que ayudara a la mezcla, no valía nada. Peor, me estaba enseñando que quitar esa vida era un acto de heroísmo. Esa narrativa distorsionada de la historia me desensibilizó completamente. Aprendí a mirar actos de brutalidad, linchamientos, palizas, casas quemadas, y no sentir pena. En vez de ver víctimas, veía justicia siendo hecha. Veía la defensa de un ideal. Si alguien recibía una paliza en la calle por haber entrado en el barrio equivocado, pensaba, bueno, se lo buscó, rompió el orden. Perdí la capacidad de llorar por el sufrimiento ajeno, porque fui entrenado para creer que aquel sufrimiento era necesario para mantener el mundo puro. Mi padre celebraba esos eventos violentos como si fueran fiestas nacionales. Guardaba recortes de periódico, contaba las historias en las barbacoas familiares, siempre encuadrando a los agresores como mártires o guerreros incomprendidos. Y yo, queriendo ser igual a él, absorbí todo aquello. Comencé a creer que, para ser un hombre de verdad, yo también necesitaría estar dispuesto a usar la fuerza. Comencé a ver la violencia no como el último recurso de los desesperados, sino como el primer recurso de los justos. Hoy, viviendo la paz de mis últimos días en España, ese recuerdo me atormenta. Veo cuánto fui manipulado. Aquel pastor de 1921 no era un héroe, era un asesino. Y mi padre, al celebrar aquel acto, estaba plantando las semillas que me llevarían a hacer cosas terribles años después.
transformó el crimen en virtud, y yo, como un tonto, aplaudía. Si me hubieras preguntado en aquella época qué era la Biblia, te diría que era el manual de instrucciones de Dios. Pero hoy, con la claridad que mi SM me trajo, veo que en la mano de mi padre, la Biblia no era un manual, era un arma, y él era un francotirador. Mi padre tenía un talento aterrador para manipular las escrituras. No leía el texto para aprender, lo leía para confirmar lo que él ya pensaba. Conseguía coger el libro más bonito jamás escrito sobre el amor y transformarlo en un manifiesto de odio, y lo hacía con tanta habilidad que nadie osaba cuestionar. Su estrategia era simple, pero devastadora. Redefinía las palabras. Cuando la Biblia hablaba de justicia, él no lo explicaba como la protección de los débiles o el cuidado de los huérfanos. No, para él, justicia era la venganza de Dios contra quien osara mezclar las razas. Predicaba que Dios era un Dios de orden, y que el orden significaba cada uno en su sitio, con el hombre blanco en la cima. Si alguien sufría violencia por causa del prejuicio racial, él decía, eso es la justicia divina, actuando para restaurar el orden. Transformaba la brutalidad humana en acción sagrada. Y cuando el tema era amor, esa era la parte más distorsionada. Leía, amarás al prójimo como a ti mismo, pero ponía una nota al pie invisible que lo cambiaba todo. Nos enseñó que el prójimo era solo aquel que pertenecía a nuestra tribu, a nuestra sangre. Decía que amar a los enemigos de Dios era traición, y como ya nos había convencido de que las personas negras eran enemigas del orden de Dios, la lógica se cerraba. Según él, odiar a quien amenazaba nuestra pureza era la mayor forma de amor que podíamos ofrecer a nuestra propia raza. Era un maestro en ignorar las partes que no le convenían. Jesús, conversando con la mujer samaritana, se lo saltaba. El apóstol Pablo, diciendo que no hay griego ni judío, esclavo ni libre, decía que eso era solo espiritual, no para la vida real aquí en la tierra. Hacía un corta y pega teológico. Cogía versículos de guerras del Antiguo Testamento, donde Israel destruía naciones enemigas, y aplicaba aquello directamente a los Estados Unidos del siglo XX. Nos hacía sentir como si fuéramos el antiguo Israel, rodeados de enemigos por todos lados, con el permiso divino para atacar. Me tragué todo eso sin masticar. No tenía defensa intelectual contra aquello. Para mí, las palabras de mi padre eran la propia voz de Dios. Le veía abrir aquel libro grueso, con las páginas amarillentas, y sentía un respeto profundo. Pensaba, si está escrito allí, y mi padre dice que es así, entonces es así. No me daba cuenta de que estaba usando la fe cristiana como un disfraz para vestir al monstruo del prejuicio racial. Ajustaba la ideología del KKK dentro de la teología cristiana, hasta que las dos cosas parecían una sola. Esa manipulación fue lo que me permitió vivir tantos años sin culpa. ¿Cómo podría sentirme mal por odiar a alguien si creía que Dios también odiaba? ¿Cómo podría arrepentirme de la violencia si creía que estaba rindiendo un culto? Fui víctima de un fraude espiritual. Me vendió un evangelio falsificado que prometía salvación, pero entregaba solo cadenas. Y solo cuando llegué al final de la línea, cuando mi corazón se paró y vi al verdadero autor de aquel libro, entendí el tamaño de la blasfemia que habíamos cometido. Pasé la vida defendiendo a un Dios que nunca existió, un ídolo hecho a imagen y semejanza de nuestro propio odio. Cuando cumplí 21 años, mi vida tomó el rumbo para el cual había sido preparado desde la cuna. Entrar en el KKK no fue una decisión que tomé de repente. No fue como elegir una profesión o decidir con quién casarse. Fue algo natural, inevitable, como el agua que corre hacia el mar. Fui moldeado, pieza por pieza, sermón por sermón, cena por cena, para aquel momento exacto.
Los hombres de mi comunidad, aquellos que frecuentaban la iglesia de mi padre y que me veían crecer, me estaban observando. Esperaban solo que tuviera edad suficiente para cargar con el peso del secreto y la responsabilidad de la violencia. Recuerdo la noche de mi iniciación como si fuera una película rodando a cámara lenta en mi cabeza. No hubo invitaciones por carta. No hubo llamadas telefónicas. Un día, después del trabajo en la construcción, uno de los diáconos de la iglesia, un hombre a quien respetaba profundamente, se acercó a mí, puso la mano en mi hombro y dijo simplemente: «Es la hora, John. Hoy por la noche. Estate listo». No necesité preguntar dónde ni qué. Lo sabía. Mi corazón se disparó, no de miedo, sino de una ansiedad eléctrica. Sentía que finalmente iba a convertirme en un hombre completo, un verdadero guardián de mi gente. Fuimos a un claro aislado en el bosque, lejos de las miradas curiosas de la ciudad y de la policía. Aunque, para ser honesto, muchos policías estaban allí con nosotros, de nuestro lado. El escenario era imponente. Había cerca de 20 hombres, todos vestidos con aquellas túnicas blancas que, en aquella época, me parecían majestuosas. En el centro, la cruz ardía, estallando y lanzando chispas al cielo nocturno. El calor del fuego me daba en la cara, pero yo estaba frío por dentro, concentrado, serio. Sentía que estaba entrando en un templo sagrado, no en una reunión de criminales. El ritual fue solemne. Me colocaron ante el grupo y el líder, con la voz grave y autoritaria, comenzó a hacer las preguntas. ¿Juras defender la pureza de la sangre blanca? ¿Juras proteger a nuestra nación de la corrupción y de la mezcla? ¿Juras lealtad eterna a tus hermanos por encima de cualquier otra ley? A cada pregunta, respondía con una firmeza que venía del fondo de mi alma adoctrinada. Lo juro. No estaba solo repitiendo palabras, estaba firmando un contrato con mi propia vida. Creía que me estaba alistando en el ejército de Dios aquí en la tierra. Cuando hice el juramento final, levantando la mano derecha en dirección a aquella cruz en llamas, sentí una ola de poder. Ya no era solo John, el hijo del pastor, era un caballero. Formaba parte de una hermandad que decía tener la misión de salvar la civilización occidental. Me dijeron que nuestro deber era mantener las cosas como Dios quería, y que cualquier acción necesaria para ello, por más violenta que fuera, estaba justificada. Me dieron mi manto, me dieron las instrucciones, y me dieron la sensación de propósito que todo joven busca, pero que yo encontré en el lugar más equivocado posible. Hoy, mirando hacia atrás, veo aquella escena con horror. Veo a un chaval de 21 años, lleno de vida y potencial, entregando su libertad moral a cambio de una mentira. Creía que estaba haciendo un pacto de honor, pero estaba haciendo un pacto con la oscuridad. Juré odiar, juré herir, juré segregar. Y lo más triste es que salí de aquel bosque aquella noche sintiéndome un héroe, listo para limpiar el mundo, sin saber que la única cosa que estaba ensuciando de verdad era mi propia alma. Aquel juramento fue la cadena que me ató al mal durante décadas, y solo el choque de mi SM tuvo fuerza suficiente para romperla. Después de aquella noche en el bosque, después de los juramentos y de la sensación de poder, la teoría acabó. Era hora de la práctica. Y fue ahí donde mi vida se sumergió de lleno en la pesadilla que yo, en mi ceguera, llamaba misión. No tardó mucho para que me llamaran para la primera acción real. No era para solo quemar una cruz en un campo vacío para hacer un espectáculo. Era para enviar un mensaje directo a personas de carne y hueso. Nos dijeron que una familia negra se había mudado a un barrio que considerábamos nuestro, en las afueras de la ciudad. El KKK ya había enviado cartas, hecho amenazas, pero ellos no se habían ido. Entonces decidieron que era hora de elevar el tono. Éramos 6 en total, amontonados en una camioneta, con el olor a sudor, alcohol y gasolina impregnando el aire.
Yo estaba en el asiento del copiloto con el corazón latiendo en la garganta. Los hombres mayores reían, hacían bromas crueles, trataban aquello como si fuera una casa de un animal. Yo intentaba reír con ellos, intentaba mostrar que era duro, pero mis manos temblaban. Decían, vamos solo a dar un susto, romper unas ventanas, prender fuego en la terraza. Entenderán el mensaje. Pero la violencia es una bestia que sueltas y no consigues controlar. Cuando llegamos allí, la casa estaba oscura, silenciosa. Bajamos del coche haciendo ruido, gritando insultos, queriendo imponer miedo. Pero lo que encontramos no fue una familia encogida debajo de la cama. En la terraza, bajo la luz tenue de la luna, había un hombre, el padre de aquella familia. Sostenía una escopeta de caza. No era el monstruo o el subhumano que mi padre describía. Era un hombre, un padre, temblando de miedo, pero decidido a proteger a los hijos que estaban allí dentro. Gritó, «Salid de mi tierra, no deis ni un paso más». El ambiente cambió en un segundo. Las risas pararon. Uno de los nuestros, un hombre que yo conocía de la iglesia, sacó un revólver. Yo quería gritar, «¡Espera!», pero la voz no salió. El disparo resonó en la noche como un trueno. Vi al hombre en la terraza ser lanzado hacia atrás, la escopeta cayendo de las manos, el cuerpo golpeando la madera con un sonido sordo. El caos se instaló. Los otros corrieron, rompieron las ventanas, lanzaron antorchas, celebrando como si hubieran marcado un gol. Pero yo me quedé paralizado. Miré a aquel hombre caído, vi la sangre oscura esparciéndose por las tablas de la terraza, y por primera vez en mi vida la armadura del odio se agrietó. Una voz muy en el fondo de mi mente, una voz que no era la de mi padre ni la del pastor, susurró, «Esto no está bien, esto no es justicia, esto es asesinato». Sentí unas náuseas terribles, unas ganas de vomitar. Aquel hombre no me había hecho nada. Solo quería vivir en su casa. Y nosotros, los soldados de Dios, acabábamos de destruir su vida. ¿Pero qué hice con esa duda? La enterré. La sofoqué. En el camino de vuelta, mientras los otros celebraban, me quedé callado, forzando a mi cerebro a volver al guión del adoctrinamiento. Me repetía a mí mismo, fue necesario. Es una guerra. Son enemigos. Usé la Biblia, las mentiras sobre la maldición de Cam, todo lo que tenía para justificar el horror que había presenciado. Y funcionó, por lo menos en la superficie. Los meses y años siguientes fueron una borrosidad de violencia. Participé en palizas en callejones, intimidé a votantes, ayudé a incendiar propiedades. A cada acto, me endurecía un poco más, matando aquella voz de la conciencia. Llamábamos a aquello mantener el orden, pero era terrorismo puro y simple. Miraba a las familias negras llorando y me forzaba a no sentir nada. Me volví frío, eficiente, un verdadero líder de la causa. Pero aquella primera imagen, el hombre cayendo en la terraza, aquello quedó grabado en mí. Era una semilla de duda que permaneció dormida durante décadas, esperando el momento adecuado para brotar y mostrarme que no era un soldado, sino un criminal ante las leyes divinas. El tiempo es un juez implacable y cobra intereses altísimos sobre la vida que elegimos llevar. Cuando llegué a los 55 años, todavía era un hombre fuerte por fuera, un líder respetado dentro del KKK, pero por dentro, estaba hueco. El odio, descubrí de la peor manera, no es un combustible infinito, es más como un ácido. Puedes usarlo para quemar a los otros, claro, pero mientras lo cargas, corroe el recipiente, y el recipiente era yo. Quiero que entendáis bien este momento de mi vida, porque es el preludio del colapso. No había cambiado de idea. No me había despertado un día y pensado, vaya, el prejuicio racial está mal. Nada de eso. Mis creencias continuaban allí, rígidas como el hormigón. Todavía creía que la supremacía blanca era el orden correcto, pero la energía para mantener esa guerra diaria estaba desapareciendo. Me sentía cansado, un cansancio que no se pasaba con una buena noche de sueño,
porque no era un cansancio del cuerpo, era un cansancio del alma. Vivir odiando es un trabajo a tiempo completo. Exige una vigilancia constante, una tensión permanente. Tienes que estar siempre desconfiado, siempre con rabia, siempre buscando enemigos. Y después de 3 décadas haciendo esto, el peso moral de mis actos comenzó a acumularse en mi espalda como piedras invisibles. Me miraba al espejo por la mañana, cepillándome los dientes, y veía a un hombre envejecido antes de tiempo. Había ojeras profundas, una amargura en la boca que ni el café quitaba. Había visto mucha sangre, causado mucho miedo, y aunque me dijera a mí mismo que era necesario, aquello estaba cobrando su precio. En esa época, el KKK ya no era aquella fuerza gigantesca que había sido en mi juventud. Muchas cosas habían cambiado en la ley, en la sociedad. Nuestras reuniones, que antes eran grandes eventos en claros del bosque, se habían convertido en encuentros melancólicos en trastiendas de bares en Birmingham. Nos reuníamos para beber, quejarnos del gobierno, hablar mal de los cambios en el mundo y rememorar los viejos tiempos. Pero sinceramente, aquellas conversaciones ya no me daban el mismo placer. Escuchaba a los otros hablando sobre limpiar la nación y sentía un aburrimiento profundo, una sensación de que estábamos repitiendo un disco rayado. Comencé a sentir síntomas físicos de ese malestar espiritual. Dolores de cabeza constantes, una opresión en el pecho que iba y venía, una irritación que me hacía estallar por cualquier tontería en casa. Era mi cuerpo gritando, intentando avisarme de que la carga era demasiado pesada. Estaba cargando la culpa de decenas de crímenes, la memoria de rostros aterrorizados, el peso de ser un general de un ejército que luchaba contra la propia humanidad. Pero como no sabía identificar eso como culpa, lo llamaba estrés. Bebía más para sofocarlo, trabajaba más para distraerme. Era como una presa llena de grietas, a punto de estallar, pero continuaba pintando la pared de fuera para que pareciera que todo estaba bien. No cuestionaba la doctrina de mi padre, no cuestionaba la Biblia distorsionada que leía. Solo sabía que vivir de aquella manera se estaba volviendo insoportable. Caminaba como un zombi, cumpliendo rituales de odio por hábito, sin darme cuenta de que estaba muerto por dentro mucho antes de que mi corazón dejara de latir de verdad. Estaba en el límite, al borde del abismo, esperando solo el empujón final que me haría caer en la realidad. Y ese empujón estaba marcado en el calendario, acercándose rápido, listo para sacarme de ese letargo doloroso y lanzarme a la verdad desnuda y cruda. La fecha está marcada en mi memoria como si hubiera sido tatuada en mi piel. 15 de abril de 2004. Era un jueves. Para la mayoría de la gente, era solo un día más de pagar impuestos o seguir la rutina. Pero para mí, fue el día en que el calendario de mi vida se detuvo. Acababa de salir de otra de esas reuniones en el bar, en las afueras de Birmingham. El ambiente del encuentro había sido pesado, regado con mucho alcohol y con esas conversaciones repetitivas sobre cómo el país se estaba yendo al hoyo y cómo nosotros, la vieja guardia del KKK, éramos los únicos que sabíamos la verdad. Salí de allí sintiéndome extraño, con una sensación de angustia que no conseguía explicar. Entré en mi camioneta, cerré la puerta con fuerza y arranqué el motor. Recuerdo mirar mis manos en el volante y notar cómo parecían viejas, gastadas. Estaba cansado, irritado con todo y con todos. Comencé a conducir hacia casa, cogiendo aquellas carreteras vecinales oscuras que me sabía de memoria. La radio estaba apagada. El único sonido era el zumbido de los neumáticos en el asfalto y el motor trabajando. Fue entonces cuando comenzó. Primero, fue una ligera incomodidad en el centro del pecho. Pensé, debe ser la comida del bar o la bebida. Intenté ignorarlo. Respiré hondo, acomodé la postura en el asiento, pero el dolor no pasó. Al contrario, cambió. De una molestia, se convirtió en una garra de hierro apretando mi corazón. Comenzó a extenderse.
subiendo por el cuello, bajando por el brazo izquierdo. Mis dedos comenzaron a hormiguear, y un sudor frío, helado, brotó en mi frente en cuestión de segundos. Intenté mantener el control. Era un hombre duro. No iba a dejarme abatir por un dolorcito. Pero mi cuerpo ya no obedecía. La visión comenzó a volverse borrosa, como si una niebla estuviera bajando sobre mis ojos. El aire parecía no entrar en los pulmones. Intentaba coger aire y no venía nada. El pánico, aquel miedo animal a la muerte, se apoderó de mí. Me di cuenta con un terror absoluto. Dios mío, está pasando. Mi corazón se está parando. La última cosa física que recuerdo fue el sonido. El sonido horrible de la camioneta saliendo de la carretera cuando mis brazos perdieron la fuerza. Sentí la sacudida violenta cuando las ruedas tocaron el arcén de tierra, el ruido del metal retorciéndose, cristales estallando y el impacto brutal contra algo. Un árbol, un barranco, no sé. El mundo giró, se puso patas arriba, y entonces, el apagón. No fue como dormir. Cuando dormimos, nos vamos desvaneciendo poco a poco. Aquello fue como si alguien hubiera tirado del cable del enchufe de mi existencia. El ruido del accidente, el dolor en el pecho, el olor a gasolina, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Mi cuerpo se quedó allí, destrozado en la cabina de la camioneta, pero yo, la parte de mí que piensa, que siente, que es el verdadero John, fui expulsado. De repente ya no estaba en Alabama, ya no estaba en 2004. Estaba en un lugar que no tenía suelo, no tenía techo, no tenía tiempo. Era un vacío, una oscuridad tan densa que parecía tener peso. Intentaba gritar pero no tenía voz. Intentaba moverme pero no tenía cuerpo. Había cruzado la frontera final. El viejo John, el líder del KKK, acababa de dar su último suspiro en aquella carretera desierta. Y ahora, sin mis títulos, sin mi arrogancia y sin mis excusas, estaba a punto de descubrir lo que realmente sucede cuando se cierra el telón y la obra termina. La oscuridad estaba viva y me estaba esperando. No sé cuánto tiempo estuve en aquel vacío. Como dije, el tiempo no existe allí, pero la sensación era de eternidad. Estaba sumergido en una oscuridad que parecía viva, densa, asfixiante. Era como estar en el fondo del océano, pero sin agua. Solo una negrura pesada que presionaba mi conciencia por todos lados. Y en aquel lugar no estaba solo. Comencé a escuchar sonidos. No eran conversaciones, eran lamentos, eran voces angustiantes, gritos ahogados de dolor y desesperación que parecían venir de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de mi propia cabeza. Sentí un miedo que nunca, jamás había sentido en vida. El miedo a estar perdido para siempre. Pero entonces, algo sucedió. En medio de aquel terror, escuché una voz llamar mi nombre. John. No fue un grito, fue un susurro, pero tuvo la fuerza de un trueno, e inmediatamente la oscuridad se rasgó. Una luz brilló, pero no penséis en la luz del sol o de una lámpara fuerte. Era una luz que tenía personalidad, una luz que estaba viva. No solo iluminaba, veía, penetraba, y en el centro de esa luz incandescente vi la figura, vi a Jesús. Pasé la vida entera mirando cuadros de Jesús en la pared de la iglesia. Aquel hombre blanco, de cabellos claros, ojos azules, con una expresión pasiva. Olvidad eso. Lo que vi no tenía nada que ver con aquellas pinturas. Vi poder, vi majestad, vi una autoridad tan absoluta que me hizo querer desaparecer, dejar de existir. Su presencia era puro amor, sí, pero era un amor tan intenso, tan verdadero, que funcionaba como un fuego consumidor. ¿Y qué estaba quemando? Mis mentiras. En su presencia todas las justificaciones que usé durante 70 años. Estaba protegiendo la raza, era la voluntad de Dios, eran inferiores. Todo eso se convirtió en humo. No necesité abrir la boca para explicarme, porque él ya lo sabía todo. Y entonces, comenzó la revisión. Fue la cosa más dolorosa por la que he pasado.
Mi vida entera pasó ante mí en un instante, pero no fue como ver una película en una pantalla. Fue mucho, mucho peor. Reviví cada momento. Me vi de niño escuchando a mi padre. Me vi en la iniciación del KKK. Me vi en los ataques. Pero aquí está el secreto terrible. No estaba viendo desde mi punto de vista. Estaba sintiendo lo que las otras personas sintieron. Cuando apareció la escena de aquel primer ataque, cuando disparamos a aquel padre de familia en la terraza, yo no estaba sosteniendo el arma. Estaba en su piel. Sentí el impacto de la bala. Sentí el terror de morir y dejar a mis hijos solos. Sentí el dolor físico, agudo, rasgando la carne. Y sentí el dolor emocional, la desesperación de ver mi casa siendo atacada por hombres que me odiaban sin motivo. Sentí el miedo de la mujer negra a la que insulté en la calle. Sentí la humillación del chico al que dimos una paliza. Sentí, en mi propia alma, cada gramo de sufrimiento que había causado a los otros. Fui la víctima de mis propios crímenes, y mientras sentía todo eso, veía la mirada de Jesús sobre mí. No era una mirada de odio. Si fuera odio, lo habría aguantado, porque yo entendía el odio, pero era una mirada de tristeza profunda, de decepción. Me estaba mostrando la verdad desnuda y cruda. Mira lo que has hecho con mis hijos. Mira lo que has hecho en mi nombre. Me derrumbé. Allí, ante aquella luz, el gran líder John no pasaba de ser un hombre pequeño, sucio y cruel. Me di cuenta de que había pasado la vida entera construyendo un castillo sobre la alcantarilla. El prejuicio racial, que yo trataba como una medalla de honor, allí ante la eternidad, se reveló como la mancha más horrible que un alma puede cargar. Quería huir, quería esconderme, pero no había sombra donde ocultarme. La verdad estaba allí, iluminando cada rincón podrido de mi ser, y tuve que encarar al monstruo que realmente era. Después de que la avalancha de emociones y dolores ajenos dejara de golpearme, quedamos solo yo y él en aquel espacio sin fin. Estaba devastado, encogido espiritualmente, esperando el golpe final, esperando ser mandado al infierno que estaba seguro de merecer ahora. Pero el golpe no vino en forma de castigo físico o fuego. Vino en forma de una conversación, una revelación que dolió más que cualquier tortura, porque rompió la única cosa que me quedaba: mi certeza de tener razón. Jesús no abrió la boca para hablar como nosotros hacemos, pero su voz resonó dentro de mi esencia con una claridad cristalina. Me hizo una pregunta simple, que desmontó 75 años de adoctrinamiento. John, ¿por quién crees que vine al mundo? Mi mente, todavía intentando aferrarse a los viejos hábitos, quiso responder con aquellas frases memorizadas de la escuela dominical. Por los justos, por los elegidos, por tu iglesia, Señor. Pero antes de que pudiera formular el pensamiento, su verdad inundó mi ser. Él me mostró, no con palabras, sino con entendimiento puro, que yo lo había entendido todo al revés. Dijo: vine por los enfermos, no por los sanos. Vine por los rotos, por los rechazados, por los que lloran. Vine exactamente por aquellos a los que te pasaste la vida entera pisoteando. Aquello fue como un puñetazo en el estómago. Me mostró que, en la jerarquía del cielo, aquellos a los que yo llamaba inferiores, aquellos a los que despreciaba por el color de su piel, eran en realidad los invitados de honor de su mesa. Eran los oprimidos que las Escrituras prometían consolar. ¿Y yo? Yo era el opresor. Él continuó, y cada palabra era una demolición de mi orgullo. Usaste mi nombre para construir muros cuando yo vine para derribarlos. ¿Creíste que estabas defendiendo mi reino atacando a mis hijos? En ese momento entendí la magnitud de mi error. No estaba solo siendo un hombre malo, estaba siendo un anticristo. Estaba trabajando activamente contra el plan de Dios, creyendo que era su mejor empleado. Me había puesto en la posición de juez, decidiendo quién valía y quién no valía, usurpando un lugar que pertenecía solo a él. La revelación fue brutal. Yo estaba en el bando equivocado de Dios. Pensad en eso.
Pasad la vida entera creyendo que sois los héroes, los guardianes de la moral, y descubrid al final, ante el propio Creador, que erais los villanos. Vi que el prejuicio racial no era solo una opinión política o social, era una ceguera espiritual profunda. Al atacar a aquellas familias, al quemar aquellas cruces, no estaba atacando a enemigos de la nación, estaba atacando al propio Cristo. Él me dijo: lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Intenté argumentar, intenté gritar mentalmente, pero me enseñaron así. Mi padre, el pastor, la iglesia, ellos dijeron que era tu voluntad. Y su respuesta estuvo llena de una compasión triste, pero firme. Ellos estaban ciegos, y tú elegiste cerrar los ojos junto con ellos. La verdad siempre estuvo ahí, en el amor, y tú elegiste el odio porque era más fácil, porque te daba poder. Allí, caí de rodillas, o lo que quiera que fuera mi forma en aquel lugar. Lloré. Un llanto de arrepentimiento absoluto de quien se da cuenta de que tiró la vida a la basura y, peor, que usó la vida para causar dolor. La verdad fue revelada. Dios no tiene color, Dios no tiene partido, y Dios ciertamente no tiene nada que ver con el KKK. Dios es el Padre de los oprimidos, y yo, el gran John, el supremacista orgulloso, descubrí que era en realidad el más miserable de todos los seres, necesitado de una misericordia que nunca había ofrecido a nadie. Estaba desnudo, equivocado, y completamente a merced de aquel amor que había pasado la vida combatiendo. Cuando la luz de Jesús se alejó, sentí como si estuviera siendo arrastrado por una aspiradora gigante, de vuelta hacia dentro de una ropa apretada e incómoda. Abrí los ojos, y la primera cosa que sentí fue dolor. Mucho dolor. El pecho ardía, la cabeza palpitaba. El silencio divino y la paz absoluta habían desaparecido, sustituidos por el pitido irritante de los monitores cardíacos y por el olor fuerte a desinfectante hospitalario. Estaba de vuelta. No había muerto definitivamente, pero el John que despertó en aquella cama no era el mismo John que había estrellado la camioneta. Aquel hombre viejo y odioso se había quedado en la carretera. La primera prueba de fuego vino minutos después. Una enfermera entró en la habitación para revisar mi suero. Era una mujer negra. En cualquier otro día de mi vida anterior, habría sentido repulsión. Habría exigido ser atendido por una blanca, o me habría quedado mudo, mirándola con desprecio, rechazando cualquier contacto humano. Pero cuando ella tocó mi brazo con cuidado, preguntando si tenía dolor, algo increíble sucedió. No vi el color de su piel como una barrera. Vi su alma. Recordé lo que Jesús me había mostrado, que ella era una hija amada de Dios, tanto como yo, tal vez incluso más, ya que ella probablemente nunca había odiado a nadie como yo odié. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Ella pensó que era dolor físico e intentó consolarme. Pero yo estaba llorando de vergüenza y de gratitud. Quería pedirle perdón, arrodillarme allí mismo, pero las palabras no salían. Simplemente apreté su mano, aquella mano que me enseñaron a encontrar sucia, y le di las gracias. Fue el primer acto de mi nueva vida. La primera vez en 75 años que traté a una persona negra como mi igual, como mi hermana. La recuperación física fue lenta, pero la recuperación espiritual fue urgente. En cuanto tuve fuerzas para andar, sabía lo que necesitaba hacer. Necesitaba salir del KKK. Y tenéis que entender, uno no simplemente pide la dimisión del KKK como quien sale de un trabajo de oficina. Es una hermandad de sangre. Salir es traición, es peligroso, pero yo ya no tenía miedo de los hombres. Acababa de ver la eternidad, así que ¿qué podrían hacerme? Matarme. Ya había estado allí del otro lado y sabía que la muerte no era el final. Fui hasta el bar donde nos reuníamos. El ambiente se puso pesado cuando entré. Esperaban al viejo líder, pero encontraron a un hombre transformado.
Miré a los ojos de aquellos que fueron mis hermanos durante décadas y dije, se acabó. Todo lo que creemos, todo lo que hicimos, es mentira. He visto la verdad, y no voy a servir más al odio. Fui llamado traidor, cobarde, loco. Hubo amenazas, gritos, dedos apuntando a mi cara, pero di la espalda y salí por la puerta principal, dejando aquella vida de oscuridad atrás para siempre. Fue la caminata más ligera de mi vida. Vendí todo lo que tenía en Estados Unidos. Necesitaba distancia. Necesitaba salir de aquel ambiente tóxico para curar mi mente e intentar reparar a mi manera el mal que hice. Fue así como acabé aquí en España. Aquí, nadie sabe de mi pasado. Aquí, soy solo el viejo americano al que le gusta conversar, pero uso cada día que me queda para esparcir un mensaje diferente. Si me estás escuchando ahora y cargas cualquier tipo de prejuicio en el corazón, si crees que tu raza, tu religión o tu origen te hace mejor que los otros, por favor, escucha a quien ya estuvo del otro lado. El odio es una prisión, es un ancla que te hundirá. No esperes a tener un ataque al corazón y ver a Jesús llorar por tus pecados para cambiar. El racismo no es defensa, es suicidio espiritual. La única verdad que existe, la única que sobrevive a la muerte, es el amor. Yo desperdicié 75 años, pero estoy usando mis últimos momentos para decirte, somos todos uno. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos enseñe a amar antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.